Hablando de la voz de Dios, hablamos mucho sobre escuchar a Dios. Y yo creo que todos, de una manera u otra, necesitamos escuchar a Dios hablar a nuestra vida. Todos lo necesitamos. Necesitamos escuchar la voz del Señor siempre. Y generalmente damos por sentado que vamos a escuchar la voz de Dios. Queremos pensar de manera positiva que vamos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Pero lo cierto es que hay ocasiones en nuestra vida cuando no escuchamos la voz de Dios. Algunas veces es porque sencillamente Dios está guardando silencio, pero hay otras ocasiones cuando no es necesariamente que Dios está guardando silencio por la que no oímos la voz de Dios, sino que se debe a otras razones. Así que consideremos por lo menos 3 o 4 razones que nos impiden a nosotros escuchar la voz de Dios. Porque al pensar en la voz de Dios, nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿qué hace que Dios guarde silencio? ¿Qué hace que Dios se quede callado? Y como dije, hay momentos en los que Dios realmente en nuestra vida está guardando silencio. Y en esos momentos que Dios está guardando silencio y no oímos nada de Dios, o sea, porque Dios habla a nuestro pensamiento, Dios habla a nuestro corazón, nos habla por la palabra escrita, nos puede hablar a través de una canción, nos puede hablar a través de una persona que nos encontramos. La hermana Igna de Suárez nos ha contado en muchas ocasiones la historia de un pastor en Colombia que estaba muy desanimado él para continuar en el ministerio, y ese día llegó a las instalaciones de su congregación y está desanimado y decide cerrar, y pensando que lo mejor que tiene que hacer o que puede hacer es renunciar al ministerio. Se va al parquecito del pueblo en el que él vive y donde sirve, y le pide a un niño que le lustre los zapatos, y ahí está el pastor sentado y con sus zapatos puestos en la banquita del niño que está lustrando sus zapatos. Pero en algún momento el niño se pone de rodillas para lustrarle los zapatos al pastor. Entonces el pastor, que está vagando ahí en sus pensamientos, sus ideas, en su desánimo, etcétera, se percata que el niño no está sentado en la sillita de la banca de lustrar zapatos, sino que está de rodillas. Y le pregunta al niño: ¿por qué estás así? ¿Por qué estás lustrando los zapatos de esa manera? Y el niño levantó su cabecita y vio al pastor y le dijo: porque de rodillas es mejor, porque de rodillas es mejor. La pastora Igna cuenta que el pastor escuchó a Dios hablar por ese niño, recordándole que él había usado todo lo que estuvo a su alcance para hacer que su ministerio prosperara, pero se había olvidado de la oración. Y en esa expresión que este niño le dijo: de rodillas es mejor, porque de rodillas es mejor, él escuchó la voz de Dios que le dijo: lo que no has intentado es lo que debes hacer, orar, búscame. Y se regresó a su iglesia, a su edificio ahí donde se reunía la iglesia, y comenzó en ese plan a buscar a Dios. Se tiró de rodillas a buscar a Dios. La pastora Igna cuenta que ahora esa es una de las iglesias más grandes ahí en Colombia, porque este pastor tuvo la sensibilidad de escuchar a Dios. Pero había un momento en su vida que no escuchaba a Dios para nada. Así que Dios puede hablarnos de la manera que menos nosotros nos esperamos. Pero, repito, hay momentos cuando el silencio de Dios es por algunas razones. La primera que queremos considerar es lo que dice Isaías 42,
versículo 43, perdón, versículo 23. Dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Una de las razones que nos impide oír o no oír la voz del Señor es precisamente nuestra falta de honra a Dios. A veces nosotros damos por sentado que porque vamos a una iglesia, que porque leemos la Biblia, que porque somos un pastor o somos un líder o somos un creyente de tantos años, damos por sentado que honramos a Dios. Pero se acuerda que el mismo profeta Isaías, que Jesús también repitió las palabras del profeta, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dijo Jesús?, está lejos de mí. Cuando leemos este pasaje en Isaías 43, verso 23, dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Sin embargo, no es que no llegaron con sus ofrendas y sus sacrificios. Sí llegaron, sí los presentaron, pero la motivación del corazón de ellos no era honrar a Dios realmente. Era solo cumplir el compromiso. Era cumplir sencillamente el ritual que había que hacer siempre. Así que nuestra falta de honra a Dios es una de las razones que nos impide no oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan que inclusive el profeta Malaquías habla precisamente de que en ese tiempo del profeta Malaquías la gente llevaba sus ofrendas al templo, pero la instrucción desde los tiempos de Moisés era que cuando llevaran un cordero para el sacrificio, tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año y tenía que ser sin defecto. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Ellos sí estaban llevando sus ofrendas y sus animalitos para el sacrificio, pero eran los que tenían las patitas quebradas, eran los que eran tuertos, eran los que tenían alguna deformidad en las orejas o en alguna parte del cuerpo. Entonces era como, se lo voy a dar a Dios. O sea, de todos modos lo van a sacrificar al animalito. Y lo importante, ¿oyeron ustedes esa expresión? Y no sé si fue el hermano Marlon que habló de eso también, que a veces decimos: la intención es lo que cuenta. Y en ese punto el pueblo como que decía lo mismo: lo importante es la intención, que Dios conoce mi corazón, que estoy cumpliendo. Y dice el Señor, que es en ese mismo contexto que el Señor dice: me han robado. Y la gente dice: ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor: en vuestros diezmos, porque no los han traído. Y no me han honrado también porque traen de lo malo, lo que está deforme, eso es lo que traen. Y dice el Señor: llévale un regalo a tu rey o a tu príncipe, a ver si te lo va a aceptar. Si vas a ir con tu príncipe, le vas a llevar lo mejor, porque quieres quedar bien con él, ¿no es cierto? Pero dice: y a mí me traes lo que te sobra. En esa forma no honramos a Dios. Así que, amados hermanos, si en algún momento de nuestro caminar con el Señor, y a mí me ha pasado que en mi caminar con el Señor a veces no escucho a Dios, esa voz, esa presencia que conozco, que me ha acompañado, hay momentos que no está ahí, que no la escucho. Y tener que llegar a la conclusión de que hay algo en mi vida que está impidiendo que yo pueda escuchar la voz de Dios. Así que lo primero es la falta de honra. La segunda razón es no invocarlo al Señor. Fíjense que Isaías capítulo 43, versículo 22 dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué interesante, porque no es que el pueblo no invocaba a Dios, sino que sencillamente ellos estaban
hastiados. De hecho, regresando al profeta Malaquías, el profeta Malaquías narra que la gente dijo: estamos hastiados de los sacrificios. Tenemos un hastío con los sacrificios, ya no queremos saber más de eso. Y aquí el profeta Isaías, en Isaías 43:22, nos habla y él dice: no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. La gente llegó a experimentar un hastío, un cansancio espiritual en cuanto a buscar a Dios. Se sintieron aburridos, perdieron su pasión en buscar a Dios. Así que la segunda razón que nos impide oír claramente la voz de Dios puede ser ese hastío, ese aburrimiento, ese cansancio, ese buscar a Dios porque hay que hacerlo, pero no porque tengo una pasión y un deseo en mi corazón de buscarlo a Él. La tercera razón está en Mateo capítulo 13, versículo 58, y es la incredulidad. Dice Mateo 13, 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, la incredulidad es una de las cosas que impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. La incredulidad no es algo que solo tiene que ver con los que no son creyentes. Muchos creyentes nos hemos vuelto incrédulos. No le creemos al Señor. O sea, leemos lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios es o acerca de lo que Dios hace. En forma teórica lo creemos, pero en la práctica estamos llenos de incredulidad. En la práctica la incredulidad nos domina. En nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, la incredulidad sale a relucir. De hecho, hay un relato bíblico de un hombre que le pide a Jesús que sane a su hijo, ¿se recuerdan? Y Jesús le dijo: ¿crees? Y este hombre respondió: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, yo sí creo, pero la incredulidad es más fuerte. La incredulidad me vence. Yo sí creo que tú eres capaz de hacerlo, pero la incredulidad me pone en el punto de que si tú lo haces, pero del punto de que lo hagas a que lo llegues a hacer, no sé, estoy dudando. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Así que la incredulidad es un obstáculo que nos va a impedir siempre oír la voz del Señor en nuestra vida. Finalmente, la cuarta razón, en Isaías 52, versículo 1 a 2. Sencillamente el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos rompe la comunión, la relación con Dios. Escucha lo que dice Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Da por hecho que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, Dios sí escucha nuestras oraciones. Dios sí siempre nos oye. Pero luego dice: pero vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Y mira cómo termina ese versículo: para no oír. Así que nuestros pecados, nuestras iniquidades son otro obstáculo que impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Ahora, uno piensa, pero ¿cómo es posible que hablemos de pecado en la iglesia? Entonces, imagínense que Santiago dijo, lo vimos el domingo pasado: oh almas adúlteras. Santiago trató de adúlteros a los creyentes de ese tiempo porque ellos estaban volviéndose amigos del mundo.
Así que el pecado, como le dijo Dios a Caín, está a la puerta. El pecado está ahí a la orden del día. Y nosotros tenemos que estar precavidos, tenemos que estar atentos para no caer en la trampa, en el engaño y en el error del pecado. Así que la falta de honra nos impide escuchar a Dios. No escucho a Dios. Yo he escuchado creyentes que dicen, siento que Dios ya no me oye. No es que Dios no te oye, es que tú no estás oyendo. Tú no estás escuchando a Dios. La falta de honra. ¿Está usted honrando a Dios como se debe? Segundo, el hecho de el cansancio o el aburrimiento espiritual. Hay creyentes que están aburridos. En su vida espiritual está desgastada. Su vida espiritual está debilitada. Están cansados, tienen un hastío espiritual. La tercera razón es la incredulidad. La incredulidad que se hace más fuerte que nuestra fe. Y la única manera de vencer la incredulidad es mediante la fe. Solo la fe tiene el poder de vencer en nosotros o neutralizar en nosotros la incredulidad. Y finalmente, nuestros pecados. El salmista David dijo, hablando de sus pecados, dijo: Señor, líbrame de los que me son ocultos, refiriéndose a aquellos pecados que están en su vida. Hablando el salmista, diciendo: Señor, hay pecados en mi vida de los que yo no tengo conciencia, pero que el hecho que yo no tenga conciencia de ellos no significa que no son pecados delante de ti. Señor, líbrame de esos pecados. David también escribió en el Salmo 51, Señor, límpiame de toda maldad, borra toda maldad en mí, límpiame, quita toda iniquidad de mi corazón. Esa es una oración que nosotros los creyentes necesitamos hacer. Así que nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestro descuido de la adoración y de la adoración, nuestra falta de honra, pueden impedirnos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Así que nos volvemos a hacer la pregunta: ¿realmente guarda Dios silencio o es que yo no estoy escuchando su voz? Y repito, hay tiempos cuando Dios sí guarda silencio, en efecto, pero hay otras ocasiones cuando somos nosotros los que no estamos escuchando claramente su voz. Y al no escuchar con claridad la voz de Dios, pues obviamente va a afectar nuestra vida, nuestro diario vivir, las decisiones que tomamos, los pensamientos a los que abrigamos, o los pensamientos que abrigamos en nuestra mente, las emociones que nos gobiernan. Todo eso va a afectar nuestra vida si nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando, se acuerdan porque lo hemos leído en la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los llamó? Adán y Eva escucharon a Dios. A pesar del pecado, escucharon a Dios. Pero esta vez la voz que escucharon de Dios les produjo miedo. ¿Por qué les produjo miedo? Porque fueron y se escondieron. Están escondiéndose de Dios. Cuando conocemos la voz de Dios y Él nos habla y sabemos que nuestra vida está alineada con Él, sabemos que nuestra vida está tratando de agradarlo a Él, no nos vamos a esconder, nos vamos a acercar a Él, nos vamos a rendir a Él, nos vamos a entregar a Él. Pero cuando la voz de Dios la escuchamos y nuestra vida no anda bien, vamos a sentir miedo, vamos a sentir culpa y lo que vamos a querer es escondernos. Pero amados hermanos, la verdad es que cada uno de nosotros necesitamos la voz de Dios en nuestra vida. No dé un paso en su vida sin la voz de Dios, porque la voz de Dios te va a dar dirección, la voz de Dios te va a dar seguridad, la voz de Dios te va a guardar,
La voz de Dios te va a dar la seguridad de obedecer, de seguir la instrucción de Él, de seguir al pie de la letra lo que Él te pide que hagas. Pero si no escuchamos la voz de Dios, como he creído yo y he dicho en algunas ocasiones, sin la voz del Señor estamos perdidos, sin la voz del Señor estamos confundidos, sin la voz del Señor no tenemos dirección. Necesitamos la voz del Señor en nuestra vida. ¿Qué cosas te han impedido oír a Dios? ¿Qué cosas son esas las que te han provocado desánimo por causa de no oír la voz de Dios? Está desanimado, está preocupado, está ansioso, está angustiado por no oír la voz de Dios. Al no escuchar la voz de Dios, es fácil oír lo que otros dicen. Es fácil creer lo que otros dicen. Es fácil almacenar en el corazón lo que el mundo está diciendo. Pero cuando oímos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a poder llenarnos de esa palabra, y como Jesús respondió a Satanás en la tentación, vamos a poder decir: escrito está, escrito está. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, porque esa es la principal fuente o recurso para oír la voz de Dios. Vamos a pedirle al Señor esta noche que afine nuestro oído. Afine nuestro oído para obedecerle, para agradarle, para vivir de una manera que Él se sienta agradado de nosotros, que le cause gozo a su corazón, porque nosotros podemos oír claramente la voz de Él. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué está hablándote Dios en este tiempo a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia? ¿Qué está hablando Dios a tu futuro? ¿Qué está hablando Dios a tu presente? ¿Qué está hablando Dios a tus circunstancias? ¿Qué está hablando Dios? ¿Estás escuchando? ¿Qué estás oyendo de Él? Jesús dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen. La manera de conocerlo a Él es por su voz.